En una cálida mañana de verano de 1683, Europa despertó ante una verdad aterradora. Si Viena caía ese día, el continente no volvería a levantarse. Las campanas de la ciudad sonaban como alarmas, atravesando calles vacías. No había festivales ni coronaciones, solo miedo. Un mar de tiendas y estandartes otomanos cubría el horizonte. Dentro de las murallas había 11.000 defensores hambrientos y 15.000 civiles aterrados. Fuera esperaba más de 100.000 soldados otomanos, el ejército más grande que Europa había visto desde Roma. Todos sabían lo que se acercaba, y todos entendían que la ciudad no podía resistir sola. La pregunta que nadie se atrevía a pronunciar se convirtió en el latido del continente: ¿quién salvará Viena? Si estos capítulos olvidados te fascinan, suscríbete. Lo que sigue cambió el destino del mundo. Viena no enfrentaba solo a un ejército, enfrentaba a una máquina que había tardado 2 siglos en formarse. El Imperio Otomano había avanzado desde Anatolia hasta las puertas de la Europa central, empujando sus fronteras paso a paso. Al frente estaba Kara Mustafa Pachá, ambicioso, disciplinado y decidido a tomar Viena intacta. Su objetivo era claro. Si la ciudad caía, el camino hacia Alemania, Italia y, finalmente, Roma quedaría abierto. La fuerza otomana era imponente: janízaros endurecidos, sipáis expertos, batallones de artillería, ingenieros capaces de abrir trincheras en zigzag y caballería tártara de Crimea lista para envolver cualquier posición. Europa, en cambio, estaba dividida. Francia desconfiaba de los Habsburgo, los príncipes alemanes discutían entre sí y Polonia llegaba agotada tras años de guerra. Pero el mayor desastre no estaba fuera de las murallas de Viena, estaba ocurriendo dentro de ellas. Cuando los cañones dejaron de matar, el hambre ocupó su lugar. Las trincheras otomanas avanzaban metro a metro hacia las murallas de Viena. Bajo los bastiones estallaban minas que derrumbaban enteros bloques de piedra. Dentro de la ciudad, la situación era desoladora, no quedaba comida, los caballos eran sacrificados, los civiles morían por enfermedades y el ánimo estaba destruido. Viena estaba completamente aislada. No llegaban refuerzos, ni señales de ayuda. El emperador Leopoldo había huido, y la ciudad se sentía abandonada frente al mayor ejército de su tiempo. Solo el conde Staremberg y su pequeña guarnición seguían resistiendo, aferrados a una defensa que parecía imposible. Y justo cuando Viena temía haber sido olvidada, un mensaje llegó a un rey muy lejos, en el norte. Estaba agotado, superado en número y casi en bancarrota, pero era la última esperanza. El Papa Inocencio XI envió cartas urgentes a Polonia y a los estados alemanes, implorando ayuda para Viena. Muchos gobernantes dudaron. Temían la represalia otomana y preferían no arriesgar sus territorios. Jan III Sobieski, rey de Polonia, no dudó ni un instante. Su parlamento rechazó financiar la campaña, y aún así decidió actuar. Hipotecó sus propias tierras para reunir un ejército capaz de marchar hacia el sur. Logró concentrar 27.000 hombres, entre ellos los legendarios húsares alados. Sus alas, su velocidad y el impacto psicológico que provocaban habían creado una fama que atravesaba fronteras. Pero un ejército es inútil si llega demasiado tarde, y Viena solo tenía unos días de vida. Para salvar una ciudad moribunda, los aliados desaparecieron entre los árboles. Sobieski se reunió con el duque Carlos de Lorena, y juntos reunieron cerca de 80.000 hombres. Eran soldados procedentes de múltiples reinos, unidos por una causa que podía decidir el destino de Europa. Pero tener un ejército no bastaba. Había que llevarlo hasta Viena sin que los otomanos lo descubrieran. Los comandantes eligieron una ruta oculta, tan peligrosa como silenciosa. Por la noche no se encendían antorchas. No sonaban tambores. Los cañones eran arrastrados por el barro, avanzando con un esfuerzo que desgastaba a hombres y caballos. La columna se movía como un espectro que cruzaba montañas, barrancos y senderos estrechos donde un solo ruido podía delatar su posición. Día tras día, la marcha seguía sin descanso. Al llegar a la colina de Kahlenberg, los jefes aliados vieron Viena envuelta en humo y fuego. Parecía a punto de caer. Allí también surgió la figura de Kulczycki, el polaco que, según la tradición, habría cruzado las líneas otomanas disfrazado para llevar noticias al norte. Su hazaña no está del todo comprobada, pero su leyenda se volvió símbolo de aquella resistencia desesperada. Y bajo aquella colina esperaba un error tan fatal, que le costaría al Imperio Otomano su destino. Lo tenía todo: números,
posición, impulso, todo excepto la verdad. Los exploradores otomanos observaron el bosque y concluyeron que no había peligro. Calcularon que cualquier ejército cristiano sería pequeño y desorganizado. Sus informes aseguraban que ninguna fuerza significativa se acercaba desde el norte. Era un error que nadie dentro del campamento cuestionó. Kara Mustafa, convencido de su superioridad, creyó que ningún rey europeo arriesgaría su corona por Viena. Para él, la ciudad estaba condenada, y la victoria solo era cuestión de tiempo. En sus cartas al sultán, describía un triunfo cercano, casi asegurado. Soñaba con presentar Viena intacta como el mayor trofeo de su carrera. Esa seguridad moldeó su estrategia. Concentró todo su poder en romper las murallas, estrechando el cerco con más minas, más artillería y más hombres. No reforzó su retaguardia. No protegió adecuadamente su campamento. No imaginó que un ejército completo pudiera deslizarse entre las montañas sin ser detectado. Su mayor defecto no fue la falta de recursos ni de disciplina. Fue el orgullo, la convicción de que nadie podía desafiar al imperio más temido de su tiempo. Al amanecer, descubriría que el orgullo es el enemigo más letal en un campo de batalla. Antes del amanecer, el valle empezó a temblar. Cuando la primera luz tocó las colinas, los estandartes aliados aparecieron en las crestas, polacos, imperiales, bávaros y sajones. Era una línea inmensa de colores y símbolos que anunciaba que Viena ya no estaba sola. En cuanto las tropas tomaron posición, comenzó el asalto inicial. La infantería avanzó por las laderas con pasos firmes, mientras la artillería abría fuego desde posiciones elevadas. El estruendo retumbó en el valle y sacudió el campamento otomano, que no esperaba un ataque tan amplio ni tan coordinado. Los soldados de Kara Mustafa corrieron a organizarse, divididos entre responder al enemigo que bajaba de las montañas y mantener el asedio sobre la ciudad. Dentro de Viena, Staremberg escuchó el eco de los cañones. Comprendió que había llegado el momento de actuar. Ordenó una salida desesperada, y sus hombres cargaron contra las posiciones otomanas más cercanas, intentando abrir una grieta desde el interior. De repente, los otomanos se vieron obligados a luchar dos guerras al mismo tiempo, una contra los defensores de Viena, que se negaban a caer, y otra contra la coalición que descendía desde las alturas con creciente fuerza. Pero el trueno que escucharon después no era artillería, eran cascos. La historia ha visto cargas de caballería, pero jamás una tormenta como esta. Sobieski observaba el valle desde una elevación, estudiando cada movimiento del enemigo. Los otomanos empezaban a perder disciplina, unidades desordenadas, cañones que retrocedían, jinetes intentando reconstruir líneas que ya no existían. Era la señal que el rey llevaba horas esperando. Levantó la mano. Y las montañas respondieron. Desde las alturas descendieron 18.000 jinetes en una formación que parecía imposible en aquel terreno. Al frente avanzaban los húsares alados, con lanzas que brillaban bajo el sol y alas que se arqueaban sobre sus espaldas. Detrás venían los coraceros austríacos, con armaduras oscuras que reflejaban el humo de la batalla. A su lado cabalgaban los jinetes alemanes, cerrando un frente tan compacto que parecía un solo cuerpo. El sonido era indescriptible, un rugido profundo, continuo, como si la tierra misma estuviera cayendo sobre el campamento otomano. A medida que aceleraban, el estruendo se volvió un trueno que sacudió tiendas, corazones y voluntades. Para los soldados de Kara Mustafa, no fue solo una carga, fue la visión de un muro viviente que avanzaba con la fuerza de una avalancha. El impacto fue devastador. Las líneas otomanas, ya debilitadas por los ataques en dos frentes, se derrumbaron al primer choque. Los jinetes polacos irrumpieron entre cañones, estandartes y barreras improvisadas, abriendo brechas imposibles de cerrar. La confusión se convirtió en pánico, y el pánico en huida. Kara Mustafa escapó por poco, perdiéndose entre el caos de su propio ejército. Y al caer la noche, la ciudad que todos daban por perdida volvería a levantarse. Un asedio que duró 2 meses, terminó en 2 horas. Cuando la carga de caballería rompió la última resistencia otomana, el campamento entero se vino abajo. Estandartes que habían ondeado con orgullo durante semanas cayeron al suelo, aplastados por jinetes, artillería capturada y soldados que huían en todas direcciones. La mayor fuerza militar del mundo islámico se desmoronaba ante los ojos de Europa. Las tropas polacas e imperiales avanzaron entre tiendas incendiadas, armas abandonadas y filas de enemigos que ya no podían reorganizarse.
Cada paso los acercaba a Viena. Cada avance despejaba el camino hacia la ciudad que había resistido más allá de lo posible. La liberación fue vivida desde múltiples miradas. Los soldados exhaustos que habían defendido las murallas lloraban al ver a los aliados entrar por las brechas. Los civiles, demacrados por el hambre, salían de sótanos y túneles, incapaces de creer que el infierno había terminado. Los nobles, que habían esperado lo peor, observaban cómo la disciplina otomana se convertía en caos. Cuando Sobieski entró en Viena, la multitud lo recibió con un clamor que llenó cada calle. El rey, aún cubierto de polvo y sudor, comprendió que aquel día no solo salvaba una ciudad, sino un mundo. Más tarde, escribió al Papa unas palabras que quedarían grabadas en la historia: Veni, vidi, Deus vicit. Vine, vi, Dios venció. Las pérdidas reflejaban la magnitud del choque, entre 15.000 y 20.000 otomanos caídos frente a unos 3.000 aliados. La victoria fue aplastante. Pero el final de la batalla era solo el comienzo de una transformación mucho mayor. Los imperios no se destruyen en un solo día, pero hay días que determinan dónde jamás volverán a avanzar. Tras la derrota en Viena, el Imperio otomano buscó un responsable. El sultán ordenó la ejecución de Kara Mustafa, y la sentencia se cumplió con una cuerda de seda, el castigo reservado a los altos dignatarios. Con su muerte terminaba una ambición que había puesto en jaque al corazón de Europa. Viena, que había resistido hasta el límite, se convirtió en un símbolo de unidad y fortaleza. Su defensa demostró que incluso la ciudad más presionada podía mantenerse firme si encontraba aliados dispuestos a arriesgarlo todo. La victoria marcó un punto de inflexión. Desde ese día, la expansión otomana se detuvo de manera definitiva. Europa entró en una nueva realidad estratégica, donde el equilibrio de poder cambió para siempre. De aquella batalla nacieron mitos que aún perduran. Se cuenta que los sacos de café abandonados por los otomanos dieron origen a las primeras cafeterías de Viena. Y la imagen de los húsares alados descendiendo desde las montañas quedó grabada como una visión salvadora, una fuerza capaz de alterar el destino de un continente. Los ecos de esa jornada siguen vivos, no solo en libros o monumentos, sino en la memoria colectiva de Europa. Porque el 12 de septiembre de 1683 no fue solo el final de un asedio, fue el día en que se decidió qué mundo sobreviviría. ¿Fue esta victoria cuestión de destino, estrategia, o del valor imposible de un solo rey? Dime en los comentarios qué piensas.